11. Pero el trabajo que se soporta en esta lucha se ve compensado por grandes beneficios, más allá de los premios celestiales y eternos, particularmente en este sentido, que al calmar las pasiones, la naturaleza recupera en gran parte su dignidad prístina. Porque el hombre ha nacido bajo esta ley, que el alma gobierne al cuerpo, que los apetitos sean reprimidos por el sano sentido y la razón, y de aquí se sigue que poner freno a nuestras pasiones dominantes es la libertad más noble y más grande. Además, en el estado actual de la sociedad es difícil ver qué se podría esperar que hiciera el hombre sin esta disposición. ¿Estará inclinado a obrar bien quien se ha acostumbrado a guiar sus acciones únicamente por el amor propio? Ningún hombre puede ser altivo, bondadoso, misericordioso o moderado si no ha aprendido a dominarse a sí mismo y a despreciar este mundo cuando se opone a la virtud. Y, sin embargo, hay que decir que parece haber sido predeterminado por el consejo de Dios que no debería haber salvación para los hombres sin lucha y dolor. En verdad, aunque Dios ha concedido al hombre el perdón de los pecados, lo ha hecho con la condición de que su Hijo unigénito pagase la pena de vida, y aunque Jesucristo hubiera podido satisfacer la justicia divina de otras maneras, prefirió hacerlo con el máximo sufrimiento y el sacrificio de su vida. Así, pues, ha impuesto a sus seguidores esta ley, firmada con su sangre, de que su vida sea una lucha sin fin contra los vicios de la época. ¿Qué hizo a los apóstoles invencibles en su misión de enseñar la verdad al mundo? ¿Qué fortaleció a los innumerables mártires en su sangriento testimonio de la fe cristiana, sino la disposición de su alma a obedecer sin temor sus leyes? Y todos los que han tenido cuidado de vivir una vida cristiana y buscar la virtud han recorrido el mismo camino, por tanto, debemos andar por este camino si deseamos nuestra propia salvación o la de los demás. Por eso es necesario que cada uno se guarde valientemente de los atractivos del lujo, y puesto que por todas partes hay tanta ostentación en el disfrute de la riqueza, el alma debe ser fortificada contra las peligrosas trampas de las riquezas, no sea que, al esforzarse por alcanzar lo que se llaman las cosas buenas de la vida, que no pueden satisfacer y pronto se desvanecen, el alma pierda el tesoro del cielo que no falla. Finalmente, es motivo de profundo dolor que el libre pensamiento y el mal ejemplo tengan una influencia tan mala en el enervamiento del alma, que muchos ahora casi se avergüenzan de ese nombre. La vergüenza de los cristianos es signo de una maldad desmedida o de una cobardía extrema, y ambas cosas son detestables y constituyen el mayor agravio para el hombre. ¿Qué salvación les queda a estos hombres? ¿Qué esperanza pueden tener si dejan de gloriarse en el nombre de Jesucristo y se niegan abierta y constantemente a conformar su vida a los preceptos del Evangelio? Es una queja común que la época es estéril en cuanto a hombres valientes. Si se restablece un código de vida cristiano, los espíritus de los hombres recuperarán su firmeza y constancia. Pero la fuerza del hombre por sí sola no es suficiente para la responsabilidad de tantos deberes. Así como debemos pedir a Dios el pan de cada día para el sustento del cuerpo, también debemos pedirle la fortaleza del alma para su alimento en la virtud. Por eso, esa condición y ley universal de vida, que hemos dicho que es una batalla perpetua, trae consigo la necesidad de la oración a Dios. Porque, como bien y sabiamente dice San Agustín, la oración piadosa vuela por encima de las barreras del mundo e invoca la misericordia de Dios desde el cielo. Para vencer las pasiones de la lujuria y las trampas del diablo, para no caer en el mal, se nos manda pedir la ayuda divina con estas palabras: orad para que no entréis en tentación. Cuanto más es necesario esto si queremos trabajar por la salvación de los demás. Cristo nuestro Señor, el Hijo unigénito de Dios, fuente de toda gracia y virtud, mostró primero con su ejemplo lo que enseñó con sus palabras, pasó toda la noche en oración a Dios, y cuando estaba próximo el sacrificio de su vida, oró más largamente. 12. La fragilidad de la naturaleza sería mucho menos temible y el carácter moral se debilitaría y debilitaría con mucha menos facilidad si no se despreciara tanto este precepto divino y se tratara casi con desdén. Porque Dios se apacigua fácilmente y desea ayudar a los hombres, habiendo prometido abiertamente dar su gracia en abundancia a quienes la pidan. Es más, incluso invita a los hombres a pedir, y casi insiste con palabras muy amorosas: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y para que no temamos hacerlo con confianza y familiaridad, suaviza sus palabras, comparándose a sí mismo con un padre amoroso que desea tanto como el amor de sus hijos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y esto no parecerá excesivo a quien lo considere, si a San Juan Crisóstomo le pareció tan grande la eficacia de la oración que pensó que podía compararse con el poder de Dios, pues, así como Dios creó todas las cosas con su palabra, así el hombre por la oración obtiene lo que quiere. Pues nada tiene tanto poder como la oración,
porque en ella hay ciertas cualidades con las que a Dios le agrada ser movido. Porque en la oración nos separamos de las cosas de la tierra, llenos del pensamiento solo de Dios, nos damos cuenta de nuestra debilidad humana, por la misma razón descansamos en el abrazo de nuestro Padre, buscamos refugio en el poder de nuestro Creador. Nos acercamos al autor de todo bien, como si quisiéramos que mirara nuestras almas débiles, nuestras fuerzas flaqueantes, nuestra pobreza, y llenos de esperanza imploramos su ayuda y su protección. Él solo puede dar ayuda a los débiles y consuelo a los enfermos y miserables. Sea, pues, sagrado para todos el hábito de la oración, únanse en ella el alma y la voz, y concuerde toda nuestra vida diaria, de modo que, guardando las leyes de Dios, el curso de nuestros días parezca una continua ascensión hacia Él. 13. La virtud de que hablamos, como las otras, es producida y alimentada por la fe divina, pues Dios es el autor de todos los bienes verdaderos que se deben desear por sí mismos, pues a Él debemos el conocimiento de su infinita bondad y de los méritos de nuestro Redentor. Pero, además, nada es más adecuado para el alimento de la fe divina que el piadoso hábito de la oración, y su necesidad en este tiempo se ve por su debilidad en la mayoría y su ausencia en muchos hombres. Porque esta virtud es especialmente la fuente por la que no solo se puede enmendar la vida privada, sino también de la que se puede esperar un juicio final sobre aquellas cuestiones que, en la lucha diaria de los hombres, no permiten a los estados vivir en paz y seguridad. Si la multitud está frenética por una sed excesiva de libertad, si la inhumana lujuria de los ricos nunca se satisface, y si a esto se añaden los males de la misma clase a los que hemos aludido extensamente más arriba, se verá que nada puede curarlos más completa y plenamente que la fe cristiana. 14. En este punto conviene exhortar a los que Dios ha hecho sus colaboradores al concederles el poder divino de administrar sus sacramentos, a que recurran a la meditación y a la oración. Si es necesaria la reforma de las costumbres privadas y públicas, apenas hace falta decir que en ambos aspectos los clérigos deben dar el máximo ejemplo. Recuerden, pues, que han sido llamados por Jesucristo, luz del mundo, para que el alma del sacerdote brille como una luz que ilumine al mundo entero. La luz de la ciencia, y no en pequeña medida, es necesaria en el sacerdote, porque es su deber inculcar a los demás sabiduría, destruir los errores, ser guía de muchos en los escarpados y resbaladizos caminos de la vida. La ciencia debe ir acompañada de la inocencia de vida, porque en la reforma del hombre el ejemplo es mucho mejor que el precepto. Brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. El sentido de la palabra divina es que la perfección de las virtudes en los sacerdotes debe ser tal que sean como un espejo para los demás hombres. No hay nada que induzca a los demás a la piedad y al culto de Dios más eficazmente que la vida y el ejemplo de los que se han consagrado al ministerio divino, pues, estando separados del mundo y colocados en una esfera superior, los demás los miran como en un espejo para tomar ejemplo de ellos. Por tanto, si todos los hombres deben estar alerta contra las seducciones del pecado y contra la búsqueda demasiado afanosa de placeres efímeros, es evidente cuánto más fieles y constantes deben ser los sacerdotes. Además, la santidad de su dignidad, así como el hecho de que no es suficiente reprimir las pasiones, exigen ellos el hábito de una estricta moderación de sí mismos y también la vigilancia de las potencias del alma, especialmente el intelecto y la voluntad, que ocupan el lugar supremo en el hombre. Tú que te esfuerzas en abandonarlo todo, dice San Bernardo, acuérdate de contarte entre lo que quieres abandonar, más aún, niégate a ti mismo antes que a todo. Solo cuando el alma esté libre de todo deseo y de ataduras, los hombres tendrán un celo generoso por la salvación de los demás, sin el cual no pueden asegurar debidamente su propio bienestar eterno. Una sola cosa buscarán, dice San Bernardo, sus súbditos, una sola gloria, un solo placer, preparar al Señor un pueblo perfecto. Para ello darán todo con mucho esfuerzo de mente y cuerpo, con trabajo y sufrimiento, con hambre y sed, con frío y desnudez. La meditación frecuente sobre las cosas del cielo nutre y fortalece maravillosamente esta virtud, y la hace siempre intrépida ante las mayores dificultades por el bien de los demás. Cuanto más se esfuercen en meditar bien, tanto más comprenderán la grandeza y santidad del oficio sacerdotal, y cuán triste es que tantos hombres redimidos por Jesucristo corran hacia la ruina eterna, y meditando en Dios se animarán ellos mismos y excitarán más eficazmente a los demás al amor de Dios. Tal es, pues, el camino más seguro para la salvación de todos, y en esto deben tener cuidado los hombres de no aterrarse por las dificultades ni desesperar de la curación a causa de la larga duración del mal. La justicia imparcial e inmutable de Dios reparte recompensa por las buenas obras y castigo por el pecado. Pero como la vida de los pueblos y naciones, como tales, no sobrevive a su mundo, necesariamente reciben los premios debidos a sus acciones en esta tierra. En verdad, no es nada nuevo que la prosperidad llegue a un estado de maldad,
Y esto por el justo designio de Dios, que de tiempo en tiempo recompensa las buenas acciones con prosperidad, porque ningún pueblo carece de mérito, como lo consideró San Agustín en el caso del pueblo romano. Sin embargo, la ley es clara: para la prosperidad pública conviene que se practique la virtud, y especialmente la justicia, que es la madre de todas las virtudes. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado la hace miserable. No es nuestro propósito aquí examinar hasta qué punto pueden prosperar las malas acciones, ni si los imperios, cuando prosperan y manejan las cosas a su gusto, llevan consigo, por así decirlo, en sus entrañas, el germen de la ruina y la miseria. Queremos que se entienda una cosa, de la que la historia tiene innumerables ejemplos, que la injusticia siempre se castiga, y con mayor severidad cuanto más se prolonga. Nos consuelan grandemente las palabras del apóstol Pablo: porque todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Por la secreta providencia de Dios, el curso de las cosas terrenas está dirigido de tal manera que todo lo que sucede a los hombres redunda en gloria de Dios para la salvación de los verdaderos discípulos de Jesucristo. De estos, la madre y guía, la conductora y guardiana es la Iglesia, la cual, unida a Cristo, su esposo, en íntima e inmutable caridad, también está unida a él por una causa común de lucha y de victoria. Por eso no estamos ni podemos estar ansiosos por la Iglesia, sino que tememos mucho por la salvación de muchísimos que orgullosamente la desprecian y la desprecian. Por toda suerte de errores se precipitan a la ruina. Nos preocupamos por aquellos estados que no podemos dejar de ver que se alejan de Dios y duermen en medio del peligro, en una seguridad y una insensibilidad embotadas. Nada es igual a la Iglesia, dice San Juan Crisóstomo: ¿cuántos se han opuesto a la Iglesia y han perecido? La Iglesia llega hasta los cielos, tal es su grandeza. Ella vence cuando es atacada, cuando es asediada por trampas triunfa, lucha y no es vencida, lucha y no es vencida. No solo no es vencida, sino que conserva ese poder correctivo sobre la naturaleza, esa fuerza eficaz de vida que brota de Dios mismo y no cambia con el tiempo. Y, si con este poder ha liberado al mundo envejecido en el vicio y perdido en la superstición, ¿por qué no habría de recuperarlo de nuevo cuando se extravió? Que cesen por fin las luchas y las sospechas, que se eliminen todos los obstáculos, que la posesión de todos sus derechos sea entregada a la Iglesia, cuyo deber es proteger y difundir los beneficios obtenidos por Jesucristo. Entonces sabremos por experiencia dónde está la luz del Evangelio y lo que puede hacer el poder de Cristo. 15. Este año, que ya termina, ha dado, como hemos dicho, muchos signos de renacimiento de la fe. Ojalá que, como la chispa, se convierta en una llama cada vez más intensa que, quemando las raíces del pecado, abra el camino a la restauración de las costumbres y a los consejos saludables. En efecto, nosotros, que gobernamos la mística barca de la Iglesia en medio de semejante tempestad, fijamos nuestra mente y nuestro corazón en el piloto divino que lleva el timón y se sienta invisible. Tú ves, Señor, cómo los vientos soplan por todas partes, cómo el mar se enfurece y las olas se azotan con furia. Te suplicamos, tú que solo puedes, que mandes a los vientos y al mar. Devuelve al hombre la tranquilidad y el orden, la verdadera paz que el mundo no puede dar. Concede, por tu gracia, que el hombre vuelva al orden debido, con la fe en Dios, como un deber, con la justicia y el amor al prójimo, con la templanza en cuanto a sí mismo y con las pasiones controladas por la razón. Venga tu reino, aprendan el deber de someterse a ti y de servirte quienes, lejos de ti, buscan inútilmente la verdad y la salvación. En tus leyes hay justicia y paternal bondad, tú concedes por tu propia voluntad el poder de observarlas. La vida del hombre sobre la tierra es una guerra, pero tú contemplas la lucha y ayudas al hombre a vencer, levantas al que cae y coronas al que triunfa. 16. Con el ánimo animado por estos pensamientos para albergar una gozosa y firme esperanza, como prenda de los favores del cielo y de nuestra buena voluntad, con gran amor en el Señor, os concedemos a vosotros, venerables hermanos, y al clero y pueblo de todo el orbe católico, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el año 1888, 11º de nuestro pontificado. León XIII.